Este es el planeta más aterrador del sistema solar y también el más controvertido. Un año en él equivale a 248 años terrestres. Si una persona se parara sobre su superficie, se congelaría y se convertiría en polvo en cuestión de segundos. Pero en 2006, los astrónomos cambiaron repentinamente de opinión y anunciaron que Plutón ya no sería considerado un planeta. Sin embargo, subestimaron a Plutón. Ese mismo año en que fue despojado de su estatus planetario, la NASA lanzó la sonda espacial New Horizons. Por primera vez, la humanidad pudo observar de cerca el verdadero rostro de este antiguo planeta. Y los descubrimientos que trajo de vuelta dejaron a todos sorprendidos. Porque Plutón no era simplemente una roca congelada, como se había pensado durante mucho tiempo. Era mucho más fascinante de lo que imaginábamos. Puede que ya no sea considerado un planeta, pero sigue siendo uno de los lugares más vivos, misteriosos e intrigantes de todo el sistema solar. Y quizás te estés preguntando, ¿por qué Plutón fue degradado y dejó de ser considerado un planeta? La razón es muy simple. La definición de los cuerpos celestes en el sistema solar ha cambiado constantemente a lo largo de la historia, y esos cambios comenzaron mucho antes de lo que imaginas. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando la astronomía moderna empezó a desarrollarse rápidamente, el sistema solar llegó a tener más de 20 planetas. Cada vez que alguien descubría un nuevo objeto grande, o incluso un asteroide de tamaño considerable, se anunciaba inmediatamente como un nuevo planeta. Pero llegó un momento en que este caos tuvo que ser organizado. Por ello, la comunidad astronómica comenzó a establecer criterios más estrictos para definir qué es un planeta. Y este proceso continúa hasta nuestros días. En 1930, el astrónomo autodidacta y fabricante de telescopios Clyde Tombaugh fue contratado para buscar el hipotético Planeta X. En aquella época, los astrónomos creían que existía un cuerpo celeste desconocido en los límites del sistema solar que estaba alterando las órbitas de Neptuno y Uranus. Tras 10 meses de observaciones, Tombaugh finalmente descubrió un débil punto luminoso que se movía lentamente más allá de la órbita de Neptuno. Había salido en busca de un nuevo planeta y, según los criterios de la época, efectivamente había encontrado uno. Aunque después del desorden del siglo XIX las reglas se habían vuelto más estrictas, en 1930 solo existían dos requisitos para considerar a un cuerpo como planeta. Primero, debía orbitar alrededor del Sol. Por eso los satélites no son planetas, ya que orbitan alrededor de otros planetas. Segundo, debía ser un objeto único dentro de su región orbital. Por eso los asteroides no eran considerados planetas, ya que comparten su zona con innumerables cuerpos similares. Con la tecnología de observación disponible entonces, Plutón parecía cumplir perfectamente ambos requisitos. Parecía ser el único objeto brillante en los confines del sistema solar. Pero la realidad era muy diferente. El verdadero punto de inflexión llegó en 2006, cuando los astrónomos actualizaron oficialmente la definición de planeta y añadieron un tercer requisito fundamental. Un planeta debe tener suficiente masa para despejar su órbita de otros objetos similares. En otras palabras, debe actuar como una especie de aspiradora cósmica, absorbiendo o expulsando los restos, rocas y escombros que se encuentren en su trayectoria, convirtiéndose en el amo absoluto de su órbita. Y resultó que Plutón no viajaba solo por un vacío inmenso del espacio. En realidad, es simplemente uno de los muchos objetos que habitan el Kuiper Belt. El cinturón de Kuiper es una gigantesca región situada en los límites del sistema solar, una especie de inmenso depósito de restos cósmicos. Allí se acumularon los materiales que nunca llegaron a formar parte del Sol, de los planetas rocosos ni de los gigantes gaseosos. Lo más importante es que Plutón ni siquiera es el objeto más grande del cinturón de Kuiper. Simplemente era el más brillante desde nuestra perspectiva. Por eso fue el primero que descubrimos y durante décadas creímos erróneamente que era el único gran cuerpo celeste en esa región del espacio. Plutón es uno de los cuerpos celestes con mayor reflectividad de todo el sistema solar. Su albedo solo es superado por el de Venus y Júpiter, cuyos densos sistemas de nubes reflejan enormes cantidades de luz. Por ello, visto desde muy lejos, Plutón parece mucho más grande de lo que realmente es. Sin embargo, Plutón no siempre permanece dentro del cinturón de Kuiper. Su órbita es extremadamente extraña. Tiene una forma muy alargada y excéntrica. En ciertos momentos de su recorrido llega a estar más cerca del Sol que Neptuno, acercándose a distancias comparables a las de Urano. Además, su órbita está inclinada. Casi todos los cuerpos del sistema solar orbitan dentro de un mismo plano, formando una especie de disco gigante. Pero la órbita de Plutón está inclinada unos 17 grados respecto a ese plano, por lo que pasa gran parte de su tiempo moviéndose por encima o por debajo de él.
Por supuesto, nosotros apenas lo notamos, porque Plutón tarda nada menos que 248 años terrestres en completar una vuelta alrededor del Sol. Así que sí, Plutón ya no es considerado un planeta, pero sin duda es un auténtico fenómeno cósmico. Y las cosas extrañas suelen ser las más fascinantes. Por esa razón, ingenieros de la Universidad Johns Hopkins University diseñaron la sonda New Horizons para descubrir cuán extraño podía llegar a ser este mundo. Curiosamente, la NASA lanzó New Horizons en 2006, el mismo año en que Plutón fue degradado a la categoría de planeta enano. El mayor desafío de la misión era la enorme distancia. Nadie quería esperar toda una vida para llegar allí. Por ello, la relativamente ligera sonda, de unos 450 kilogramos, fue colocada sobre un potente cohete Atlas V, equipado además con 5 propulsores auxiliares. New Horizons abandonó la Tierra a una velocidad asombrosa. Apenas 9 horas después del lanzamiento ya había superado la distancia a la Luna, viajando aproximadamente 10 veces más rápido que las misiones Apolo. Solo un año después alcanzó las cercanías de Júpiter. La NASA aprovechó la oportunidad para probar sus sistemas de observación. La sonda tomó impresionantes imágenes de Júpiter y de sus lunas, incluyendo fotografías de enormes erupciones volcánicas en Io. Pero el verdadero objetivo de acercarse a Júpiter era aprovechar su inmensa gravedad para obtener una aceleración adicional mediante el llamado efecto de onda gravitacional. Incluso con esta ayuda, New Horizons necesitó otros 8 años para atravesar el sistema solar exterior. Finalmente, en 2015, cuando comenzó a acercarse a Plutón, la sonda captó las primeras imágenes del sistema plutoniano. A lo lejos aparecían 2 puntos brillantes que se hacían cada vez más grandes día tras día. Eran Plutón y su mayor luna, Charon. La relación entre ambos es extraordinaria. Caronte tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón y se encuentra a menos de 20.000 kilómetros de distancia. Para comparar, la Luna se encuentra a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Debido a su proximidad y tamaño relativo, ambos cuerpos están atrapados en un raro fenómeno llamado bloqueo de marea mutuo. Así como la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, Caronte siempre muestra la misma cara a Plutón. Pero también ocurre lo contrario, Plutón siempre muestra la misma cara a Caronte. Si estuvieras en el lado opuesto de Plutón, nunca podrías ver a Caronte. Y si estuvieras en la cara orientada hacia él, lo verías permanentemente suspendido en el mismo punto del cielo. Además, Caronte es tan grande que técnicamente no gira alrededor de Plutón como una luna convencional. En realidad, ambos cuerpos orbitan un centro de gravedad común situado en el espacio entre ellos. Por ello, parecen girar alrededor de un punto invisible. Esta peculiaridad llevó incluso a algunas personas a especular con la existencia de un diminuto agujero negro entre ambos cuerpos, aunque la explicación real es simplemente la gravedad actuando de forma peculiar. Pero contemplar este ballet cósmico era solo el comienzo. Cuando New Horizons llegó finalmente a Plutón, captó las primeras imágenes detalladas de su superficie, y lo que mostró superó todas las expectativas. Si imaginabas a Plutón como una simple esfera azul y congelada, estabas equivocado. Su superficie exhibe una sorprendente variedad de colores: rojo oscuro, azul claro, blanco, amarillo y tonos anaranjados. La característica más llamativa identificada inicialmente fue una enorme región clara con forma de corazón. Esta gigantesca estructura está formada por extensas llanuras heladas. Lo más curioso es que las dos mitades del corazón son completamente diferentes. La mitad orientada hacia las cámaras de New Horizons es una región extremadamente lisa y plana llamada Sputnik Planitia. Su tamaño es comparable al del estado de Texas. Lo más sorprendente es que prácticamente no presenta cráteres de impacto. Esto indica que es una región geológicamente activa, donde los procesos internos borran rápidamente cualquier huella dejada por impactos de meteoritos. En los bordes superiores de esta llanura se observan patrones muy peculiares. Son huellas dejadas por glaciares que descienden desde montañas heladas hacia las llanuras. Sin embargo, estos glaciares no están hechos del mismo hielo que conocemos en la Tierra. A temperaturas cercanas a los 230 grados Celsius bajo cero, el hielo de agua se vuelve extremadamente duro y quebradizo, incapaz de fluir como un glaciar terrestre. Por ello, los científicos concluyeron que la superficie de Plutón está compuesta principalmente por hielo de nitrógeno. El nitrógeno es el principal componente de la atmósfera terrestre. Probablemente hayas visto nitrógeno líquido, esa sustancia extremadamente fría que congela instantáneamente cualquier objeto que toca. Ahora imagina temperaturas tan bajas que incluso el nitrógeno se congela y se convierte en hielo sólido. Esta región recibe comúnmente el nombre de Cthulhu, inspirada en la aterradora entidad cósmica creada por H.P. Lovecraft. Sin embargo, su nombre oficial es la región Belton. Pero independientemente de cómo se llame, la pregunta es, ¿por qué es tan roja? La teoría más aceptada sostiene que este color proviene de unas complejas moléculas orgánicas llamadas tolinas.
Cuando la radiación solar golpea el metano y el dióxido de carbono presentes en la tenue atmósfera de Plutón, se forman estas sustancias. Con el tiempo, las moléculas se agrupan, adquieren un tono rojizo y caen lentamente sobre la superficie como una especie de nieve química. Estas partículas rojizas cubren gran parte de Plutón, demostrando que el hielo, los gases e incluso posibles líquidos se desplazan constantemente por su superficie, transportando materiales de una región a otra. Plutón también posee otra característica fascinante: enormes volcanes de hielo. El más famoso es Wright Mons, una gigantesca montaña de aproximadamente 5 kilómetros de altura y unos 150 kilómetros de ancho. En lugar de expulsar lava, este volcán arroja una mezcla fangosa compuesta principalmente por agua y metano congelados. Y lo más sorprendente es que no es el único volcán de hielo de Plutón, simplemente es el más grande. Los científicos no saben con qué frecuencia entran en erupción estos criovolcanes, pero las evidencias indican que siguen siendo relativamente activos incluso en la actualidad. En toda la superficie de Wright Mons solo se ha identificado un cráter de impacto importante. Esto sugiere que no se trata de una estructura antigua y muerta, sino de una región que continúa renovándose con el paso del tiempo. Claro que, en términos astronómicos, activo significa erupciones separadas por millones de años. Pero entonces surge otra pregunta: ¿de dónde proviene todo ese material que expulsan los volcanes? Aquí encontramos uno de los mayores misterios de Plutón. Durante mucho tiempo se enseñó que Plutón era poco más que una enorme esfera de hielo congelado. Sin embargo, los datos enviados por la sonda New Horizons indican algo muy distinto. Todo apunta a que el núcleo de Plutón sigue conservando calor interno. Esto significa que bajo su superficie podría existir una gruesa capa de agua líquida. Sorprendentemente, esta estructura es muy parecida. En esos mundos, el calor interno es generado por las intensas fuerzas gravitacionales de sus planetas gigantes. Pero en Plutón no existe un planeta gigante cercano que explique este calentamiento. Y ahí está el misterio. Según las teorías actuales, el sistema solar nació como una nube extremadamente caliente de gas, polvo y rocas. Durante millones de años, incontables cuerpos chocaron, se fragmentaron y se fusionaron hasta formar planetas y lunas. Con el tiempo todo comenzó a enfriarse. Y, en general, cuanto más pequeño es un cuerpo celeste, más rápido pierde su calor interno. Plutón es pequeño y además se encuentra en una de las regiones más frías del sistema solar. Sin embargo, su interior continúa caliente. Aquí vuelve a aparecer un personaje clave, Caronte. Muchos científicos creen que este satélite podría explicar varias de las rarezas de Plutón. Debido a que ambos cuerpos tienen tamaños relativamente similares, parece poco probable que Caronte fuera simplemente capturado por la gravedad de Plutón. La explicación más aceptada es que ambos protagonizaron una colisión gigantesca en un pasado remoto. Pero, en lugar de destruirse o fusionarse completamente, quedaron atrapados en una compleja danza gravitacional que continúa hasta hoy. La energía liberada por aquel impacto, junto con la interacción gravitatoria entre ambos mundos, pudo haber proporcionado el calor adicional que mantiene activo el interior de Plutón. Curiosamente, la famosa región con forma de corazón se encuentra exactamente en el lado opuesto a Caronte. Muchos investigadores creen que esto difícilmente sea una coincidencia. Y hay otro detalle intrigante. En Caronte también se han encontrado depósitos rojizos de tolinas similares a los de Plutón. Una posible explicación es que las erupciones de los volcanes de hielo de Plutón fueron tan violentas que parte del material logró escapar de su débil gravedad y fue capturado posteriormente por la gravedad de Caronte, acumulándose cerca de sus polos. Lamentablemente, las fotografías que tenemos hoy podrían ser las últimas imágenes cercanas de Plutón que veremos durante mucho tiempo. Actualmente, la NASA ha centrado su atención en objetivos más próximos y accesibles, como Titan, Europa, Venus y Mars. Por ello, ni siquiera existe todavía un plan concreto para una hipotética misión, New Horizons 2. Pero la historia de la sonda original aún no ha terminado. Debido a su enorme velocidad, su encuentro con Plutón duró apenas unos pocos días. Después continuó su viaje hacia las profundidades del cinturón de Kuiper. Y no debemos olvidar algo importante. Plutón es simplemente el objeto más brillante y fácil de observar de esa región. No necesariamente es el más grande, y probablemente tampoco sea el más extraño. Mientras sigue avanzando por esos territorios inexplorados, New Horizons continúa estudiando nuevos mundos y revelando secretos